Maggie pasó el dedo por la superficie rugosa del dibujo. El proyecto del nuevo centro comercial exigía prestar atención a cada detalle, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la extraña conversación que había mantenido con su marido el día anterior. Por primera vez en 15 años de matrimonio, Vincent no había acudido a su fiesta de cumpleaños, alegando una reunión urgente. El amplio despacho del estudio de arquitectura estaba lleno de una suave luz matinal. Las ventanas panorámicas daban a la concurrida calle Santa Rosa, donde los escasos transeúntes se apresuraban a realizar sus negocios. Antiguos edificios victorianos se yuxtaponían a modernos centros de oficinas, creando un pintoresco conjunto arquitectónico. Ruth Harris, su fiel ayudante, colocó una taza de café recién hecho sobre la mesa. El rostro arrugado de la anciana expresaba su habitual preocupación. «Hoy llegas temprano. ¿Se ha vuelto a quedar Vincent hasta tarde en la oficina?» Ruth se sentó en la silla de visitas y se recogió el pelo gris en un moño. Maggie dejó el lápiz. En sus 20 años de arquitectura, se había acostumbrado a fijarse en los detalles más pequeños, a detectar imperfecciones en las estructuras. Ahora, ese rasgo profesional se estaba manifestando también en su vida personal. Veía cómo su matrimonio se desmoronaba, lenta pero inevitablemente. No volvió a casa. Llamó a las 3 de la mañana, dijo que se quedaba en la oficina preparándose para un juicio importante. Maggie cogió la taza, aspirando el aroma de los granos recién molidos. Ruth sacudió la cabeza. En los 5 años que llevaba trabajando en el despacho, se había convertido en algo más que una ayudante para Maggie, una verdadera amiga, capaz de escucharla y apoyarla en momentos de necesidad. Gabriel Stone, el arquitecto jefe del proyecto del centro comercial, entró en la oficina. Llevaba el pelo oscuro revuelto y una pila de bocetos en las manos. «Siento molestarle, pero los contratistas exigen una decisión definitiva sobre la fachada. No pueden empezar a calcular los materiales sin un diseño aprobado». Maggie asintió agradecida. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de sus problemas personales. Se inclinó sobre los planos, sumergiéndose en el familiar mundo de líneas y proporciones. Gabriel se quedó cerca, explicando sus ideas para modificar la entrada. Su presencia era reconfortante. En los 3 años que llevaban trabajando juntos, habían aprendido a entenderse a medias. Gabriel nunca traspasaba los límites de las relaciones profesionales, pero sus miradas a veces mostraban algo más que respeto por el talentoso gerente. El día transcurrió con el ajetreo habitual. Las reuniones con los contratistas fueron sustituidas por reuniones con los diseñadores, las discusiones sobre los materiales por discusiones sobre los plazos de construcción. Maggie no se dio cuenta de que estaba oscureciendo. La oficina estaba vacía. Solo la luz de su despacho estaba encendida, reflejándose en las oscuras ventanas. El teléfono estaba en silencio. Vincent no había llamado. Hacía 15 años que se habían conocido en la inauguración del nuevo juzgado. Ella trabajaba para un gran estudio de arquitectura y él era un aspirante a abogado. Su sinceridad y entusiasmo habían conquistado su corazón. Maggie sacó una vieja fotografía del cajón de su escritorio. Su boda. Eran jóvenes, felices, llenos de esperanza. Ella había apoyado a su marido en todo, le había ayudado a abrir su propio bufete, le había presentado a la gente adecuada. Vincent ascendía rápidamente, su nombre se hacía conocido en los círculos jurídicos. Por fin sonó el teléfono. En la pantalla aparecía el nombre de su suegra, Martha Cooper. «Cariño, ¿sabes por qué Vincent no contesta al teléfono? Llevo todo el día intentando localizarle». La voz de Martha estaba llena de ansiedad mal disimulada. «Está trabajando en un caso importante. Probablemente apagó el teléfono para no distraerse». Maggie intentó hablar con calma, pero la ansiedad iba creciendo en su interior. Qué raro. Normalmente siempre encuentra un momento para hablar con su madre, y esta nueva ayudante suya, ¿cómo se llama? Judy. No me gusta. Maggie se tensó.
Judy Lancer había aparecido en el despacho de Vincent hacía 2 años, joven, ejecutiva, siempre dispuesta a quedarse hasta tarde, demasiado dispuesta. «Martha, déjame decirle a Vincent que te llame en cuanto esté libre». Maggie se apresuró a terminar la conversación. Se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad nocturna se difuminaban en la oscuridad. Había una luz encendida en el edificio de al lado, la oficina del bufete de Vincent. Su despacho estaba en la 12ª planta. Maggie había mirado a menudo aquellas ventanas, imaginándose a su marido trabajando. Ahora tenía una sensación de inquietud en el pecho. El timbre de su teléfono móvil interrumpió sus cavilaciones. El número no era identificable. «¿Señora Cooper?» La desconocida voz masculina sonaba formal. «Me llamo Ethan Morrow. Soy investigador privado. Tengo información que puede interesarle». Maggie apretó el teléfono. El corazón le dio un vuelco. «Lo siento, pero no entiendo». «Es sobre su marido y una tal señorita Lancer. Creo que deberíamos vernos». Maggie se hundió en una silla. Las imágenes de los últimos meses flotaban ante sus ojos. Los retrasos de Vincent en el trabajo, su actitud distante, las conversaciones telefónicas que había oído por casualidad. ¿Cuándo y dónde? Su voz sonaba apagada. «Mañana a las 10 de la mañana. Bluebird Café en la calle Cuarta. Mesa en la esquina más alejada». Maggie colgó el teléfono. Le vino a la mente una conversación reciente con Ruth. «Cariño, estás demasiado enfrascada en tu trabajo. Tu marido necesita atención». Ruth siempre trataba de encontrar excusas para el comportamiento de Vincent. Pero no se trataba de trabajo. Algo había cambiado en su relación. Había una reticencia, una tensión, como si un muro invisible hubiera crecido entre ellos. Maggie reunió los planos. Mañana había una reunión importante con los inversores. Tenía que estar en forma. No dejaría que sus problemas personales afectaran a su trabajo. Después de todo, su oficina era una de las mejores de Santa Rosa. Gabriel se quedó hasta tarde, terminando los cálculos. Al ver a Maggie en la puerta, levantó la vista. «Se está haciendo tarde. ¿Puedo llevarte a casa?» «Gracias, pero tengo auto». Maggie sonrió. Su preocupación era siempre discreta. La ciudad nocturna la recibió con una brisa fresca. El coche de Vincent estaba aparcado frente al edificio de su oficina. Junto a él había un sedán plateado desconocido. Maggie se puso al volante, pero no tuvo prisa por arrancar el motor. Las luces de las ventanas del 12º piso seguían encendidas. Su matrimonio siempre le había parecido sólido, basado en el respeto y el apoyo mutuos. Ahora esa confianza se desvanecía. El silencio la recibió en casa. En la mesa de la cocina estaba la taza de café que Vincent no se había terminado aquella mañana. Maggie fregó los platos mecánicamente y subió al dormitorio. La gran cama le resultaba extraña. Sacó el portátil y consultó el correo electrónico. Un mensaje de Martha se había perdido entre las cartas de trabajo. «Cariño, siento molestarte. Vincent llamó después de todo. Dijo que estaba trabajando en un caso complicado, pero creo que oculta algo. Cuídate». Maggie cerró el portátil. Tenía que tener una conversación importante mañana. Tal vez cambiaría todo, pero ahora debía intentar dormir. Se duchó y tomó un somnífero. Antes de caer en un sueño intranquilo, pensó en la reunión de mañana con el detective. A las 3 de la mañana la despertó el ruido de la puerta al abrirse. Pasos familiares en las escaleras, el crujido de la ropa. Vincent olía a perfume ajeno. Las gotas de lluvia goteaban sobre el cristal del Bluebird Café. Maggie se calentó las manos en una taza de té caliente, esperando al detective. Los clientes ocupaban las mesas de uno en uno. La hora punta iba ganando impulso. El zumbido sordo de las voces se mezclaba con la suave música de jazz. Ethan Morrow apareció exactamente a la hora acordada. Un hombre alto de mediana edad vestido con un abrigo gris destacaba entre los visitantes por su mirada aguda y sus movimientos seguros.
Se sentó frente a él y sacó una fina carpeta de su maletín. Antes de empezar, debo advertirle, la información no es agradable. El detective habló en voz baja, pero cada palabra resonó en los oídos de Maggie como un tamborileo. Hace 2 años, Judy Lancer se presentó en el bufete de su marido por una razón. Abrió la carpeta. Judy tenía un aspecto diferente en las fotos. Pelo oscuro en lugar de rubio, maquillaje diferente, ropa diferente. Pero los ojos seguían siendo los mismos, fríos y calculadores. Su verdadero nombre es Judith Larson. Se cambió el nombre hace 5 años. Especializada en hombres ricos, preferiblemente casados. Tiene un patrón. Consigue un trabajo. Gana confianza. Destruye una familia. Maggie recordó el día que vio a Judy por primera vez. Una recepción corporativa en honor de un caso que había ganado. Vincent la había presentado como una nueva abogada prometedora. Una sonrisa modesta, modales impecables, atención al detalle. Tiene un sólido historial. El detective le tendió unos cuantos documentos más. 3 matrimonios rotos en los últimos 7 años. Cada vez un hombre de éxito, buena posición en la comunidad, familia fuerte. Y cada vez divorcio, división de bienes, escándalo. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificó. Maggie vio cómo los chorros de agua desdibujaban el contorno de la ciudad. 2 años atrás, su vida había parecido perfecta. Ella y Vincent planeaban un viaje a Europa, hablaban de comprar una casa de campo. ¿Qué quiere de nosotros? Maggie intentó hablar con calma, pero le temblaba la voz. Dinero, estatus, contactos. Su marido es un abogado prominente, usted tiene un negocio de éxito, el objetivo perfecto. Ethan sacó otra fotografía. Esta fue tomada hace una semana. Vincent y Judy salían del restaurante, el brazo de él alrededor de la cintura de ella, una inclinación íntima de su cabeza, un cartel de hotel al fondo. Disculpe, pero ¿quién ordenó esta investigación? Martha Cooper. Su suegra se puso en contacto conmigo hace un mes. Dijo que estaba preocupada por su hijo. El detective guardó silencio. Ella no conoce todos los detalles. Decidí hablar primero con usted. Maggie recordó la última conversación que había tenido con Martha. Ahora su ansiedad cobraba sentido. La mujer mayor siempre había sido perspicaz. ¿Qué debo hacer? Ten cuidado. Judy Lancer es una oponente peligrosa. Ya ha empezado a actuar. Ethan le tendió una tarjeta de visita. Llámame si ves algo sospechoso. Maggie salió del café. Había dejado de llover, pero el cielo seguía encapotado. No fue a la oficina. Necesitaba ordenar sus pensamientos. Sus pies la llevaron al parque cercano a su casa. Allí solían pasear Vincent y ella los fines de semana. Él hablaba de sus negocios y ella de sus planes para la oficina. Ahora esos recuerdos eran agridulces. El teléfono vibró. Un mensaje de Ruth. Los inversores han reprogramado la reunión para mañana. Gabriel ha ultimado el proyecto. No te preocupes, nos las arreglaremos. La preocupación de Ruth era reconfortante. La antigua asistente se había convertido en una verdadera amiga, una amiga que te apoyaba en momentos de necesidad. Maggie volvió a marcar. Estaré allí en 1 hora. La oficina estaba en su ajetreo habitual. Gabriel estaba inclinado sobre unos planos explicándole algo a un joven becario. Cuando vio a Maggie, saludó con la cabeza. La nueva versión de la fachada está lista. Creo que gustará a los inversores. Su voz sonaba confiada. ¿Te encuentras bien? Pareces cansada. Estoy bien, solo mucho trabajo. Maggie se obligó a sonreír. El día se alargó interminablemente. Se sumergió en el papeleo intentando no pensar en la conversación con el detective. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las fotografías, a la fría mirada de Judy. Por la noche llamó Martha. Cariño, siento molestarte. Debería haberte dicho lo del detective. Había verdadero remordimiento en la voz de su suegra.
No podía soportar ver cómo esa mujer destruía a tu familia. Hiciste lo correcto. Maggie miró por la ventana las luces de la ciudad. Gracias por no ser indiferente. Vincent vino hoy. Parecía extraño, distraído. Dijo que tenía una reunión importante con un cliente. Marta se quedó callada. Vi la forma en que lo miraba, como una serpiente a su presa. Tras la conversación, Maggie permaneció sentada en la oscuridad del despacho durante largo rato. Las ventanas del despacho de Vincent ardían en el edificio contiguo. Se lo imaginó allí, inclinado sobre sus papeles. Judy a su lado, con sus delgados dedos en su hombro. Maggie llegó tarde a casa. El dormitorio olía al perfume de otra persona, un aroma tenue, levemente perceptible. Una horquilla de mujer olvidada yacía sobre la mesilla de noche. Vincent no se presentó a desayunar por la mañana. Había enviado un mensaje, una reunión temprano con un cliente. Maggie se preparó mecánicamente para ir a trabajar, intentando decidir qué hacer a continuación. En el despacho la esperaba una sorpresa. Sobre la mesa había un sobre sin sello ni dirección. Dentro había fotos de documentos bancarios, cuentas, transferencias, extrañas transacciones inmobiliarias. Maggie escrutó los papeles. Hacía unos meses, Vincent había empezado a transferir grandes sumas de dinero a empresas fantasma. Judith Larson era una de las directoras de una de ellas. Ruth trajo el café y notó la expresión de preocupación en el rostro de su jefe. ¿Qué pasa? Maggie negó con la cabeza. Solo algunos problemas de papeleo, nada grave. Pero el problema era grave. Judy estaba siguiendo una pauta bien definida: ganarse la confianza, acceder a las finanzas y preparar el terreno para el divorcio. Esa tarde, Ethan Morrow llamó. SCRA. Cooper, tengo nueva información. Judy Lancer se reunió hoy con un prominente abogado de divorcios. Estaban discutiendo unos papeles. Maggie apretó el teléfono. ¿Se está preparando para el divorcio? Eso parece. Pero hay algo más. Ha usado documentos falsos en casos anteriores. Testigos falsos, pruebas inventadas. Prepárate para el juego sucio. Después de la conversación, Maggie sacó una carpeta con las escrituras de su propiedad conjunta con Vincent. La casa la habían comprado con su dinero, los beneficios de sus primeros proyectos de éxito. Pero todo el papeleo estaba a nombre de ambos cónyuges. Gabriel llamó a la puerta del despacho. Perdona que te moleste. Quería enseñarte los nuevos bocetos. Se quedó callado al notar su estado. ¿Ocurre algo? Maggie levantó la vista. Gabriel, ¿alguna vez sientes que toda tu vida se desmorona? Se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. Pase lo que pase, tú puedes con todo. Eres fuerte. Había auténtica simpatía en sus ojos. Maggie se sintió agradecida por aquel apoyo silencioso. No volvió a casa. No quería ver habitaciones vacías ni aspirar el perfume de otra persona. Se alojó en un hotel no muy lejos de la oficina. Por la noche, recibió un mensaje de un número desconocido. Ten cuidado, es más peligrosa de lo que parece. Maggie se quedó mirando la pantalla del teléfono durante largo rato, intentando adivinar el remitente. Por la mañana, Marta llamó. ¿Vincent no volvió a casa anoche? No contesta al teléfono. Probablemente esté trabajando otra vez. Maggie trató de hablar con calma. Cariño, los vi ayer. Estaban almorzando en un restaurante de la Quinta Avenida. Él la miraba tan... Marta sollozó. Lo siento, no debí. No pasa nada. Gracias por contármelo. Maggie colgó el teléfono. Al otro lado de la ventana amanecía gris. Había que tomar decisiones, había que actuar. Pero primero, averiguar qué tramaba Judy. Llegó temprano a la oficina. Ruth ya estaba allí, doblando papeles. Una mujer vino a verte. Dejó un sobre. La asistente le tendió un grueso paquete blanco. Dentro había nuevas fotografías. Vincent y Judy entran en la oficina de registro. Los papeles sobre el escritorio son las escrituras de su casa.
Maggie marcó el número del detective. «Señor Morrow, tenemos que vernos. Inmediatamente». El despacho del detective estaba situado en un viejo edificio a las afueras del distrito comercial. Las persianas polvorientas dejaban entrar una luz tenue que creaba sombras extrañas en las paredes. Ethan Morrow extendió nuevos documentos sobre el escritorio, los resultados de su investigación. «Judy está actuando más rápido de lo que pensaba». Señaló copias de extractos bancarios. Más de $2 millones han pasado por empresas fantasma en el último mes. El dinero se está retirando en pequeños lotes disfrazados de transacciones legítimas. Maggie estudió las cifras. Parte del dinero era su inversión en el crecimiento del bufete de Vincent. Años de trabajo, proyectos exitosos, todo lo que ella había trabajado tan duro para construir. ¿Cómo consiguió acceder a las cuentas? Su marido le dio un poder general. Ethan mostró una copia del documento. Plenos derechos para administrar los bienes, incluidos los inmuebles. La firma de Vincent en el papel parecía desconocida, más afilada, angulosa. Maggie recordaba la forma en que había firmado antes, suave, con un trazo característico al final. «Es una falsificación». «Podría ser. Necesitaremos pruebas forenses». El detective sacó una lupa. «Judy tiene contactos entre especialistas en falsificación de documentos. Ha utilizado sus servicios en casos anteriores». Llamaron a la puerta. La secretaria trajo café e impresiones frescas, los resultados de una comprobación de registros telefónicos. «Se comunican varias veces al día». Ethan repasó la lista. Conversaciones largas a altas horas de la noche, llamadas cortas durante el día. El clásico patrón de manipulación, vigilancia constante, apego emocional. Maggie pensó en la última conversación que había tenido con su marido. Vincent parecía cansado, hablaba secamente, evitaba el contacto visual. Cuando le preguntó por los retrasos en el trabajo, respondió irritado: «Tengo clientes importantes. Ya sabes que el trabajo es lo primero». El timbre de su teléfono móvil interrumpió sus recuerdos. «Gabriel, problemas con el proyecto del centro comercial. Los inversores exigen cambios en el diseño. Dicen que necesitan aumentar el espacio comercial a expensas de las zonas públicas». Se notaba la preocupación en su voz. «He intentado explicarles que eso violaría el concepto, pero insisten. Estaré allí en 1 hora». Maggie colgó el teléfono. «Tengo que irme ya. Gracias por la información». «Ten cuidado». Ethan le entregó una carpeta. «Y comprueba todos los contratos inmobiliarios. Judy puede intentar impugnar tus derechos sobre la propiedad». En el despacho reinaba la tensión. Gabriel se paseaba nervioso por el despacho, agitando los planos. Ruth intentó calmarle. «No lo entienden. Cambiar la distribución arruinará toda la composición arquitectónica». Señaló los planos. El edificio perdería su singularidad, se convertiría en un centro comercial corriente. Maggie se sumergió en su trabajo. Los problemas del proyecto exigían toda su atención, distrayéndola de sus pensamientos sobre Judy y Vincent. Por la noche, habían encontrado una solución de compromiso. Gabriel había sugerido una distribución que mantenía el equilibrio entre los espacios comerciales y los públicos. «Ha salvado el proyecto». La miró con admiración. «Como siempre». Maggie sonrió débilmente. «Es un mérito de todos». Ruth trajo té y galletas. Su rostro arrugado expresaba preocupación. «Necesitas descansar. Has estado trabajando sin parar los últimos días. El trabajo te ayuda a no pensar». Maggie dio un sorbo a su té caliente. «Ruth, ¿alguna vez sientes que la vida se te escapa entre los dedos?». La anciana asistente se sentó a su lado. «Cuando murió mi George, pensé que el mundo se había derrumbado, pero el tiempo cura, y la verdad siempre sale a la luz». La secretaria entró en el despacho. «Tiene visita. Dice que es urgente». Judy Lancer estaba en el umbral de la puerta.
Un estricto traje de negocios resaltaba su esbelta figura, su pelo rubio estaba peinado con un estilo perfecto. «Buenas tardes, Sr. Cooper». Su voz sonaba suave, casi de disculpa. «Espero no molestar». Ruth se tensó, pero Maggie le hizo un gesto para que se quedara. «¿A qué debo el honor?» Judy tomó asiento en la silla de visitas. «He venido a hablar de Vincent y sobre tu casa. ¿Qué pasa con la casa?» Maggie trató de hablar con calma. «Oh, no mucho. Solo un pequeño cambio en el papeleo». Judy sacó una carpeta. Vincent decidió que era hora de actualizar la escritura de propiedad. Por el bien de la empresa, claro. Maggie cogió los documentos. La nueva escritura implicaba transferir los derechos sobre la propiedad al bufete de Vincent. ¿Y para qué es eso? Optimización fiscal, protección de activos. Judy sonrió. Vincent lo explicará todo. Ahora está muy ocupado. ¿Ocupado contigo? La pregunta surgió de la nada. La sonrisa de Judy se hizo más amplia. Trabajamos mucho juntos, ya sabes. Los casos complicados requieren un compromiso total. ¿Como en casos anteriores? ¿Con otros hombres? Maggie puso sobre la mesa las fotografías que había recibido del detective. El rostro de Judy cambió. La máscara de benevolencia desapareció, revelando un frío cálculo. ¿Has estado indagando por mí? Para nada. Se levantó. Vincent ya ha hecho su elección. Es cuestión de tiempo que decida decírtelo. ¿Una elección basada en mentiras y manipulación? Llámalo como quieras. Judy se dirigió a la puerta. Pero firma los papeles. Si no, va a ir a peor. Hubo un gran silencio en el despacho cuando se marchó. Ruth apretó la mano de Maggie. No dejes que te intimide. No lo haré. Maggie sacó su teléfono. Señor Morrow, necesito su ayuda. Es urgente. Ella no fue al hotel esa noche. Volvió a casa, tenía papeles importantes que recoger. El dormitorio era un desastre. Las cosas de Vincent estaban tiradas por el suelo, el armario abierto. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su marido. Recogeré el resto de las cosas mañana. Tenemos que hablar. Maggie se hundió en la cama. 15 años de matrimonio se acababan con un breve mensaje de texto. Sonó el timbre. Marta estaba en el umbral, con una caja de bollería casera en las manos. Pensé en pasarme, he traído tus tartas favoritas. Entró en la cocina. Vincent llamó. Ha dicho que se va a quedar un tiempo en el piso de encima de la oficina. ¿Lo sabías? Maggie sirvió té en tazas. Tuve una corazonada. Marta se quedó callada un momento. Esa mujer lo enredó como una araña a su presa. Pero tengo fe. La verdad saldrá a la luz. Estuvieron sentados hasta bien entrada la noche. Martha habló del joven Vincent, de sus sueños de convertirse en un abogado de éxito, de conocer a Maggie. Él te amaba, de verdad. A la mujer mayor se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo que está pasando ahora es una obsesión. Cuando su suegra se marchó, Maggie permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato. Le vinieron a la mente los momentos felices de su vida con Vincent, la boda, la compra de una casa, los viajes juntos. El teléfono volvió a vibrar, el número de Ethan Morrow. Hay noticias. Judy ha entrado en acción. Mañana se presentará una demanda en el juzgado para dividir la propiedad. Pero tengo algo interesante sobre su pasado. ¿De qué se trata? Vuelve por la mañana. Estas cosas se discuten mejor cuando nos vemos. Maggie pasó la noche en vela, mirando viejas fotografías, leyendo las escrituras de la casa. Por la mañana, llamó a Ruth para avisarle de que llegaría tarde. No te preocupes por la oficina. Gabriel y yo podemos encargarnos. Había ánimo en la voz de la asistente. Céntrate en lo importante. A las 9:30 llegó un mensaje de Vincent. Reúnete conmigo a las 2 en mi despacho. Tenemos que discutir los términos del divorcio. Maggie contestó con un breve «de acuerdo». Luego marcó el número del detective. Señor Morrow, cambio de planes. Vincent ha concertado una cita.
Creo que Judy también estará allí. No vayas solo. Había alarma en la voz de Ethan. Estaré cerca. El día prometía ser duro, pero Maggie se sentía extrañamente tranquila. 15 años atrás, ella había construido este matrimonio. Ahora era el momento de terminar este capítulo de su vida con dignidad. La oficina del bufete de Vincent estaba en la 12ª planta de un moderno edificio de cristal y hormigón. Maggie subió en el ascensor, sintiendo cómo cada planta acercaba la inevitable explicación. En la recepción se respiraba el habitual ambiente de negocios, con teléfonos que sonaban, papeles que crujían y conversaciones apagadas. La secretaria de Vincent, una mujer mayor de rostro cansado, la condujo a una sala de conferencias. Los grandes ventanales daban a la ciudad bajo el sol otoñal. Vincent y Judy se sentaron en una larga mesa. Delante de ellos había montones de papeles. «Siéntate». Vincent señaló una silla. Su voz sonaba oficial, como si ella fuera una clienta habitual. «Hemos redactado un acuerdo de división de bienes». Maggie notó que Judy le tocaba discretamente la mano, un gesto familiar e íntimo. Ya no había alianza en el dedo anular de Vincent. «Los términos son justos». Judy le acercó la carpeta. «Hemos tenido en cuenta todos los matices». Maggie abrió la carpeta. Las primeras páginas contenían el lenguaje estándar del divorcio. A continuación venían las cláusulas de reparto de bienes. La casa, las cuentas, las acciones del negocio. Todo iba a quedar en manos del bufete de Vincent. ¿De verdad crees que es justo? Maggie miró a su marido. 15 años juntos, y así sin más. No lo compliques demasiado. Vincent arrugó la nariz. Firma los papeles y nos separaremos pacíficamente. ¿Pacíficamente? Maggie sacó de su bolso las fotos que había recibido del detective. ¿Cómo se separaron pacíficamente los anteriores maridos de la señorita Larson? Judy se estremeció. Su máscara perfecta se resquebrajó, dejando al descubierto su verdadero rostro por un momento. ¿Qué es esta tontería? Vincent frunció el ceño. ¿Qué tiene eso que ver con el hecho de que tu ayudante es una cazafortunas profesional? Maggie extendió las fotos sobre la mesa. 3 matrimonios rotos, empresas fantasma, documentos de identidad falsos. ¿Quieres saber los detalles? Ethan Morrow entró en la sala de conferencias. Detrás de él se alzaba una secretaria confusa. Disculpe la intromisión. El detective colocó una nueva carpeta sobre el escritorio. Pero tengo información que podría interesar al señor Cooper. Judy se levantó. Esta es una reunión privada. No tiene derecho a... Sí lo tengo. Ethan sacó su identificación. Sobre todo cuando hay un fraude a gran escala de por medio. Vincent palideció. ¿Qué tipo de fraude? Su asistente utilizó documentos falsos para canalizar dinero a través de empresas fantasma. El detective abrió la carpeta. Aquí están los resultados forenses de las firmas. Aquí están los extractos de las cuentas. Aquí hay declaraciones de testigos de víctimas anteriores. Maggie observó a su marido hojear los documentos. Le temblaban las manos. «Es imposible». Se volvió hacia Judy. «Dime que es mentira». La mujer permaneció en silencio, apretando los puños. Su imagen impecable se desmoronaba ante sus ojos. «Señor Cooper, su firma en el poder general es falsa». Ethan señaló el documento. «Como lo es en muchos otros papeles. La señorita Lancer, o debería decir la señorita Larson, siguió un patrón bien establecido». Llamaron a la puerta. Martha entró, seguida de un hombre mayor con un traje estricto. «Le presento al juez Payne». Martha se acercó a su hijo. «Ha accedido a escucharnos informalmente». Lawrence Payne recorrió a los presentes con mirada atenta. «La señora Cooper se ha dirigido a mí como vieja amiga de la familia. La situación requiere una cuidadosa consideración». Judy intentó escabullirse de la sala, pero el camino estaba bloqueado por un detective adjunto. «Nadie abandona la sala hasta que hayamos resuelto el papeleo».
Ethan sacó otra carpeta. De especial interés son las transacciones bancarias de los últimos meses. Las 2 horas siguientes se convirtieron en un examen detallado de las maquinaciones de Judy. Salieron a la luz firmas falsificadas, empresas fantasma, planes de blanqueo de dinero. Vincent se sentó con la cabeza gacha mientras el juez Payne estudiaba los documentos. «Joven, ¿se da cuenta de la gravedad de la situación?» El juez miró a Vincent por encima de sus gafas. No se trata solo de un divorcio, sino de la posible complicidad en un delito. No sabía. Vincent se pasó una mano por la cara. Dijo que era una reorganización rutinaria de bienes. ¿Rutinaria? Maggie abrió el portátil. Mira dónde fue el dinero. Cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma, contratos falsos. En la pantalla aparecieron gráficos del flujo de fondos. Judy había sido metódica. Pequeñas cantidades transferidas a través de una cadena de empresas que se hacían pasar por transacciones legítimas. Impresionante. El juez Payne tomó notas en su cuaderno. «Señorita Lancer, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Judy se enderezó. «Exijo un abogado. Todo lo que está pasando aquí es ilegal». «Por supuesto, tiene derecho a una defensa». Ethan asintió. «Pero los documentos ya han sido entregados a la fiscalía, al igual que el testimonio de sus víctimas anteriores». Una secretaria se asomó a la sala de conferencias. «Señor Cooper, Hacienda le está esperando». Vincent se puso aún más pálido. «¿Qué quieren?» «Creo que están interesados en transacciones inusuales en las cuentas de la empresa». El detective sacó su teléfono. «Te lo advertí, todo lo secreto sale a la luz». Marta se acercó a su hijo. «Vincent, es hora de afrontar la verdad. Esa mujer te utilizó». Maggie reunió los documentos. Se sintió abrumada por sentimientos contradictorios, amargura por la traición, alivio al descubrir la verdad, lástima por el hombre al que una vez había amado. ¿Y ahora qué? Vincent levantó una mirada perdida hacia ella. ¿Y ahora qué? El divorcio, por supuesto. Maggie cerró la cremallera de su bolso. Pero uno honesto, sin chanchullos. Judy rió de repente. ¿Crees que es tan sencillo? Tengo contactos, influencias, una llamada y tu bufete pierde la licencia. Yo no lo recomendaría. Ethan mostró un dispositivo de grabación. Cada palabra que digas será grabada. Se oyeron pasos en el pasillo. Entraron 2 hombres con trajes estrictos. Hacienda. Venimos por una auditoría de registros financieros. Vincent extendió mecánicamente la mano hacia la carpeta de archivos, pero Judy fue más rápida. Cogió los papeles y corrió hacia la salida. El ayudante del detective la interceptó en la puerta. Había documentos esparcidos por el suelo, recibos, contratos, extractos bancarios. Una historia de maquinaciones desparramada ante los ojos de todos. «Suéltame, no tienes derecho». Judy trató de liberarse. «Lo tenemos». Uno de los inspectores de Hacienda mostró su identificación. «Tenemos una orden para incautar documentos y detener temporalmente a presuntos defraudadores financieros». Martha abrazó a su hijo. «Aguanta, cariño, te ayudaremos a solucionarlo todo». Maggie observaba en silencio. 15 años de su vida juntos llegaban a su fin en aquella sala de conferencias sin rostro, entre papeles esparcidos e ilusiones rotas. El juez Payne se acercó a ella. «He visto muchos divorcios, pero este es especial. Te has manejado con dignidad». «Gracias». Maggie miró a su marido, que hablaba en voz baja con los asesores fiscales sobre algo. «Sabes, lo extraño es que estoy casi agradecida a Judy. Ella mostró la verdadera cara de alguien que yo creía que era de la familia». Gabriel entró en la oficina, ansioso, sin aliento. «Ruth dijo que estabas en problemas. Vine corriendo enseguida». Se quedó en silencio, mirando alrededor del caos en la sala de conferencias. «No pasa nada». Maggie sonrió débilmente. Por fin se supo la verdad. El detective recogió los documentos desperdigados. «EERA, Cooper, necesitaremos su declaración.
Y la declaración de un testigo. Por supuesto, estoy dispuesta a contarles todo lo que sé. Judy fue escoltada por la policía. Sus tacones resonaron por el pasillo, los últimos ecos de un plan que se derrumbaba. Vincent se quedó con los inspectores de Hacienda durante una larga conversación sobre irregularidades financieras. Marta permaneció junto a su hijo, dispuesta a apoyarle en los momentos de necesidad. Maggie salió de la oficina acompañada por Gabriel. Ruth esperaba junto al ascensor con un termo de té caliente. Pensé que te vendría bien un poco. La anciana asistente le tendió la taza. ¿Cómo estás? No lo sé. Maggie miró la ciudad por la ventana. Tantos años de vida y todo se desmoronó en unas horas. No ha sido así. Gabriel le tocó suavemente el hombro. Solo empezaba un nuevo capítulo. El despacho del investigador parecía un búnker, sin ventanas, con poca luz y un enorme escritorio de metal. Maggie estaba sentada frente a un hombre mayor que revisaba metódicamente los documentos que había reunido el detective Morrow. ¿Así que sospechó que algo iba mal después de los primeros grandes traslados? El investigador Harris golpeó el escritorio con el lápiz. No de inmediato. Empezó con pequeñas cosas. El cambio de comportamiento de su marido, llamadas telefónicas extrañas, gastos inusuales. Maggie recordó los acontecimientos de los últimos meses. Luego llegó el papeleo. Una joven investigadora entró en el despacho trayendo nuevas carpetas. Encontramos información interesante sobre el pasado de Judith Larson. Extendió las fotografías. Antes de su cambio de nombre, era conocida como Catherine Blackwood. 3 antecedentes por fraude, 2 condenas en suspenso. Maggie consideró las fotos. Cabello más oscuro, maquillaje diferente, pero los ojos seguían siendo los mismos, fríos y calculadores. Su plan se ha perfeccionado a lo largo de los años. Harris abrió el ordenador. Consigue trabajo en empresas de éxito, elige a ejecutivos casados, llega a una posición de confianza, luego el fraude documental, la liquidación de bienes y el divorcio. ¿Pero por qué nadie acudió antes a la policía? Miedo, vergüenza, falta de voluntad de tener un escándalo público. El investigador se encogió de hombros. La mayoría de las víctimas preferían divorciarse en silencio y olvidar la historia. Se oyeron voces en el pasillo. Trajeron a Judy para interrogarla. Estaba pálida, pero se sostenía con seguridad. «Exijo un abogado». Su voz sonaba áspera. «Todos los cargos son falsos». «Por supuesto, habrá un abogado». Harris señaló con la cabeza al asistente. «Pero los documentos hablan por sí solos». Maggie salió del despacho. Ethan Morrow esperaba en el pasillo. «¿Cómo ha ido?» «Bien. Encontraron su verdadero nombre». «Sí, Catherine Blackwood. Sospechaba algo así». El detective sacó sus cigarrillos. Su modus operandi es reconocible. Siempre elige hombres de éxito pero emocionalmente vulnerables. Bajaron a la cafetería de la planta baja del departamento de policía. Ethan pidió un café. «¿Cómo está Vincent?» «No lo sé. No hemos hablado desde aquella conversación en el despacho». Maggie revolvió azúcar en su té. Martha llamó. Dijo que está deprimido, que apenas sale de casa. No me sorprende descubrir que le han utilizado. El detective guardó silencio. Pero lo importante es que los tejemanejes se descubrieron a tiempo. Podría haber hecho mucho más daño. Un teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Ruth. «Los inversores han aprobado el proyecto del centro comercial. Gabriel me pidió que te lo dijera. Todos los documentos están listos para ser firmados». La noticia supuso un alivio. El trabajo siempre era una distracción de los problemas personales. «Iré a la oficina». Maggie se levantó. «Gracias por tu ayuda». «Aguanta». Ethan le tendió la mano. La historia aún no ha terminado. El estudio de arquitectura bullía de actividad. Gabriel estaba haciendo planos, explicando algo a los empleados más jóvenes.
Cuando vio a Maggie, se animó. Grandes noticias. El proyecto ha recibido todas las aprobaciones. Ruth trajo té y pasteles. Pareces cansada. ¿Qué tal la reunión con el investigador? Productiva. Encontraron el verdadero nombre de Judy. Una secretaria entró en el despacho. Hay una mujer que quiere verte. Dice que es un asunto personal. Una desconocida de mediana edad estaba en la puerta, elegantemente vestida, con cara de cansancio. Mucho gusto. Soy Elizabeth Morrison, la exmujer de Robert Morrison. Tomó asiento en una silla. Me enteré de tu historia con Judith Larson, Catherine Blackwood, para ser exactos. ¿La conoces? Por desgracia. Elizabeth sacó una vieja fotografía. Hace 3 años, ella arruinó mi matrimonio. Exactamente el mismo patrón. Tomó un trabajo como asistente de mi marido, se metió en su confianza, comenzó a manipular. Maggie consideró la foto, una familia feliz con el telón de fondo de una hermosa casa. ¿Por qué no acudió a la policía? Por miedo a un escándalo. Robert ocupaba un alto cargo en el banco. Elizabeth sonrió amargamente. Nos divorciamos discretamente, dividimos la propiedad. Luego descubrí que había desaparecido con una gran suma de dinero. ¿Y hay muchos casos así? Más de los que cree. Encontré 4 víctimas más. Sacó un cuaderno de notas. Todos el mismo escenario, negocio exitoso, matrimonio fuerte, y entonces ella aparece. Llamaron a la puerta. Entró el detective Morrow. Disculpe la intrusión, señaló con la cabeza a Elizabeth. Tengo noticias importantes. Judy está intentando llegar a un acuerdo con la investigación. ¿Qué tipo de trato? Ofrecer información sobre otros delitos a cambio de una reducción de condena. Ethan se sentó en el borde de la mesa. Pero hay un problema. Algunos de los documentos han desaparecido. Elizabeth se tensó. Siempre hace lo mismo, esconder las pruebas más importantes. Hemos registrado su piso, su despacho, su coche. El detective negó con la cabeza. Nada. Maggie recordó la última conversación que había tenido con Vincent. Espera. Dijo algo de una caja de seguridad. ¿Dónde? En la oficina principal del Banco Nacional. Vincent puso un poder notarial a su nombre. Ethan sacó su teléfono. Llamaré al investigador Harris. Tenemos que verificar esta información ahora mismo. Elizabeth se puso en pie. Estoy lista para testificar. Les contaré todo lo que sé sobre sus chanchullos. Gracias. Maggie le estrechó la mano. Cada prueba es importante. Hubo silencio en el estudio después de que los invitados se fueran. Ruth preparó té recién hecho. No puedo creer cuántas vidas ha arruinado. La anciana asistente negó con la cabeza. Al menos ahora sale a la luz la verdad. Maggie se acercó a la ventana, y cada nueva historia acerca más la justicia. La cámara acorazada del banco recibió a Maggie con frialdad y silencio. El investigador Harris presentó la orden al director, un hombre mayor con un traje perfectamente planchado. Estudió los documentos durante largo rato, comprobando las firmas. Caja número 412. El director les condujo por un estrecho pasillo. Entregada a Judith Lancer hace 2 meses. Las puertas metálicas de la cámara acorazada se abrieron en silencio. Filas de taquillas idénticas se extendían a lo largo de las paredes, relucientes de matrículas. Aquí está. Harris introdujo la llave. Veamos lo que nuestra señorita Blackwood pensó que era importante guardar. Dentro había carpetas de archivos, memorias USB, varios pasaportes con diferentes apellidos. Un sobre aparte contenía fotografías, Judy con varios hombres, parejas felices sobre un fondo de casas y coches caros. Colección de trofeos. El investigador miró las fotos. Cada historia es una familia rota. Maggie encontró una foto de Vincent. Estaba sonriendo, abrazando a Judy a la salida del restaurante. La fecha en el reverso era 1 mes antes de que se conocieran. Lo planeó todo con antelación. Harris sacó un cuaderno. Mira,
Información detallada sobre cada víctima, situación financiera, lazos familiares, debilidades. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Marta. Vincent ha accedido a testificar. Ven a la comisaría. La sala de investigación había cambiado desde la última reunión. Fotografías y diagramas aparecían en las paredes, mostrando el alcance de los crímenes de Judy. Vincent estaba sentado en su escritorio, desplomado, con una mirada apagada. Estaba ciego. Habló en voz baja, evitando mirar a su ex mujer. Ella sabía qué botones apretar. Jugó con mi vanidad, con mi ambición. El investigador encendió la grabadora. Cuéntame cómo empezó todo. Se presentó en la oficina hace 2 años. La empleada perfecta, inteligente, eficiente, siempre dispuesta a ayudar. Vincent juntó las manos. Poco a poco empezó a interesarse personalmente. Cumplidos, caricias casuales, largas conversaciones después del trabajo. Maggie escuchó en silencio. La historia le resultaba dolorosamente familiar, exactamente el mismo escenario que Elizabeth Morrison había descrito. ¿Cuándo empezó el fraude documental? Hace unos 6 meses. Judy sugirió que optimizáramos la gestión de activos de la empresa. Vincent sacó un pañuelo y se secó la frente. Habló de eficiencia fiscal, protección del capital. Todo sonaba muy profesional. Ethan Morrow entró en el despacho, trayendo nuevos documentos. Comprobamos cajas de seguridad en otras ciudades. El detective expuso los papeles. El mismo patrón, documentos falsificados, sellos falsos, formularios preparados para transferencias de propiedad. Vincent palideció. Firmé algunos papeles sin leerlos. Confiaba plenamente en ella. Eligió a propósito momentos en los que eras más vulnerable. El investigador tomó nota. Reuniones tardías, estrés, fatiga. Maggie recordó los últimos meses de su matrimonio, los constantes retrasos de su marido en el trabajo, su irritabilidad, su distanciamiento. ¿Cuándo se dio cuenta de que algo iba mal? Después de la llamada de Hacienda. Vincent miró a su ex mujer. Empezaron una auditoría de las operaciones de la empresa. Intenté hablar con Judy, pero me aseguró que todo estaba bajo control. Se oyeron pasos en el pasillo. Trajeron a la propia Judy, esposada pero tan segura como siempre. «Ah, ¿reunión familiar?», sonrió. «Qué conmovedor». «Tome asiento, señorita Blackwood». El investigador enfatizó el apellido real. «Tenemos algunas preguntas nuevas». Judy se tensó. «Ya le he contado todo a mi abogado». «¿Sí? ¿Y la caja de seguridad?». Harris expuso los documentos que había encontrado. «Interesante colección. Son objetos personales. No tenías derecho a...». «Lo teníamos, con una orden judicial». El investigador abrió la carpeta. «Hábleme de las otras víctimas. Robert Morrison, James Patterson, Alan Berger». Judy guardó silencio, pero había un destello de miedo en sus ojos. El silencio no servirá de nada. Ethan sacó las fotografías. «Tenemos declaraciones de todas estas personas y documentos que prueban sus maquinaciones». Vincent miró a su antigua amante con una mezcla de asco y lástima. «¿Cómo pudiste? Te creí». «¿Creído?». Ella se rió. «Creías en tu propia importancia, en la ilusión del poder y el éxito. Solo te mostré lo que querías ver». Maggie se levantó. «Ya basta. He oído todo lo que quería oír». «¿Te vas?». Judy entornó los ojos. «¿Crees que has ganado? Esto no ha terminado». «No, se acabó». El investigador descolgó el teléfono. «Traigan a los testigos. Procesaremos la confesión». En el pasillo, Maggie se encontró con Martha. La mujer mayor aparentaba 10 años más. «¿Cómo está?». «Destrozado». Maggie sacudió la cabeza, pero al menos encontró fuerzas para decir la verdad. «Culpa mía». Martha se secó los ojos con un pañuelo. «Debería haberme dado cuenta antes de que algo iba mal. No fue culpa de nadie.
Era una manipuladora profesional de la gente. Fuera lloviznaba. Maggie subió al coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. Su teléfono mostraba varias llamadas perdidas de Ruth y un mensaje de Gabriel. En la oficina la esperaba trabajo, proyectos, reuniones, decisiones. La vida seguía, a pesar de un matrimonio que se desmoronaba y la traición de un ser querido. La escena de su primer encuentro con Vincent, un joven y ambicioso abogado que soñaba con cambiar el mundo, pasó ante sus ojos. ¿Dónde había desaparecido aquel hombre? ¿O nunca había existido? La lluvia se intensificó, desdibujando el contorno de la ciudad. Maggie arrancó el motor. Tenía mucho trabajo por delante. Restaurar documentos, proteger bienes, empezar un nuevo capítulo de su vida. Y en algún lugar del departamento de policía, los investigadores seguían desentrañando la red de maquinaciones de Judy Lancer, descubriendo nuevos detalles de sus crímenes. El Palacio de Justicia se alzaba sobre la ciudad, macizo, majestuoso, con columnas de estilo clásico. Maggie subió los anchos escalones, sintiendo el peso de la carpeta de expedientes en sus manos. Detrás de ella, los periodistas susurraban. El caso de Judy Lancer había atraído la atención de los medios de comunicación. En el pasillo había otras víctimas de fraude: Elizabeth Morrison, Robert Patterson, la familia Berger. Compartían un dolor común y un deseo de justicia. Ethan Morrow hablaba en voz baja con el fiscal, cotejando los detalles de los cargos. «¿Están todos preparados?». La fiscal Sarah Mitchell, una enérgica mujer de mediana edad, miró a los presentes. «Recuerden que Judy ha contratado a los mejores abogados. Van a intentar desacreditar todas las declaraciones». La sala se iba llenando de gente. Maggie vio a Martha sentada en primera fila junto a un Vincent desplomado. Detrás de ellos estaban Ruth y Gabriel, que habían venido a apoyar a su jefe. El juez Lawrence Payne tomó asiento. Judy fue conducida a la sala, impecablemente vestida, con la cabeza bien alta. Junto a ella se sentaron 3 abogados con caros maletines y miradas seguras. «Pónganse de pie, se abre la sesión». La voz de la secretaria resonó en la sala. El fiscal habló primero. En la gran pantalla aparecieron esquemas de fraude financiero, fotografías de documentos falsificados, extractos de cuentas. «No estamos ante un simple fraude». Sarah Mitchell señaló a Judy. «Se trata de la organizadora de una compleja trama delictiva que lleva años funcionando. Ha victimizado a empresarios de éxito y a sus familias». Los abogados de la defensa intentaron impugnar todas las pruebas. Hablaron de infracciones procesales, presionaron sobre detalles técnicos, exigieron que se excluyeran del caso ciertos documentos. Los testigos se turnaron. Elizabeth Morrison describió cómo Judy arruinó su matrimonio y malversó el negocio familiar. Robert Patterson describió un plan para retirar dinero a través de empresas fantasma. Alan Berger habló de firmas falsificadas y contratos falsos. Maggie escuchó sus historias y reconoció detalles familiares. Los mismos métodos de manipulación, los mismos patrones de engaño. Judy seguía un guión bien perfeccionado, adaptándolo cada vez a una nueva víctima. Era el turno de Vincent. Subió al estrado, pálido, con las manos temblorosas. «Señor Cooper, diga al tribunal cómo conoció al acusado». El fiscal habló en voz baja, ayudándole a ordenar sus pensamientos. «Se incorporó a mi bufete hace 2 años. Excelentes referencias, impresionante currículum». Vincent evitó mirar a Judy. Poco a poco se hizo indispensable. Ayudaba con el papeleo, se quedaba hasta tarde, siempre me apoyaba. ¿Cuándo empezó el romance? Unos 6 meses después. Yo estaba atravesando una crisis en mi matrimonio. Ella escuchaba, comprendía, daba consejos. Se agarró a los reposabrazos de la silla. Ahora me doy cuenta. Todo estaba planeado de antemano. El abogado defensor se levantó. «Protesto.
El testigo está haciendo inferencias sin fundamento. Denegada. El juez Payne asintió a Vincent. Continúe. Luego se habló de reorganizar el negocio. Judy sugirió un esquema para optimizar los impuestos a través de empresas offshore. Vincent sacó un pañuelo y se secó la frente. Firmé los documentos sin mirar. Confiaba plenamente en ella. En la pantalla aparecieron copias de los contratos con las firmas de Vincent. El grafólogo experto había confirmado que la mayoría de los autógrafos eran falsos. Judy permaneció imperturbable. Estaba discutiendo algo en voz baja con los abogados, tomando notas en su cuaderno. La siguiente testigo fue Maggie. Habló del extraño comportamiento de su marido, de los documentos encontrados, de la investigación del detective Morrow. ¿Cuándo se dio cuenta de que pasaba algo grave? El fiscal mostró fotografías de extractos bancarios. Después de una carta anónima con pruebas de fraude, recurrí a un investigador privado y poco a poco se fue aclarando el panorama. Maggie miró a su ex marido. Judy no solo destruyó nuestro matrimonio, intentó apropiarse de todo lo que habíamos creado durante 15 años. El abogado defensor comenzó el contrainterrogatorio. Señora Cooper, ¿no cree que solo se está vengando de la amante de su marido? ¿No será que todas estas acusaciones son fruto de los celos? Protesto. El fiscal saltó. El abogado está tratando de desacreditar a la testigo con suposiciones infundadas. Protesto. El juez golpeó su martillo. Limítese a los hechos. En el receso, Maggie salió al pasillo. Estaba mareada por el esfuerzo. Ruth le trajo agua y Gabriel le apretó la mano en silencio. Aguanta. Ethan se acercó con los nuevos documentos. Tenemos más pruebas. Encontramos cuentas bancarias suizas. Tras una pausa, la fiscalía presentó a los expertos financieros. Detallaron los esquemas de retiro de dinero, mostraron el flujo de fondos a través de empresas fantasmas. La cantidad total robada supera los 10 millones de dólares. El experto señaló gráficos. El dinero se retiraba en pequeños tramos, disfrazados de transacciones legítimas. Judy pidió finalmente la palabra. Se levantó, elegante, serena, rebosante de confianza. Honorable tribunal, todas estas acusaciones son el resultado de un malentendido. Su voz sonaba suave, persuasiva. Ayudé a mis clientes a optimizar sus procesos empresariales. Algunas decisiones pueden haber sido arriesgadas, pero todo se hizo con su consentimiento. ¿Y firmas falsificadas? ¿Documentos falsificados? El fiscal mostró el informe forense. Yo no tuve nada que ver con las falsificaciones. Probablemente sea obra de otros empleados. Judy negó con la cabeza. Intentan convertirme en chivo expiatorio. Se oyó un murmullo en la sala. Elizabeth Morrison se levantó de un salto. Mentirosa, nos lo has robado todo. El juez llamó al orden. Comenzó el debate de las partes. Los abogados defensores hablaron de la presunción de inocencia, de pruebas insuficientes, de irregularidades procesales. El fiscal rebatió cada argumento. Estamos ante un caso clásico de fraude en serie. Judith Larson, también conocida como Catherine Blackwood, ha pasado años perfeccionando su plan. Cada historia tiene el mismo guión: ganar confianza, destruir una familia, malversar activos. El día llegaba a su fin. El juez levantó la sesión hasta mañana. Maggie estaba recogiendo sus papeles cuando Vincent se le acercó. Lo siento. Parecía 10 años mayor. Fui un idiota. No es el momento de disculparse. Maggie negó con la cabeza. Céntrate en testificar. Tenemos que impedir que engañe a nadie más. En el pasillo, los periodistas intentaban recoger los comentarios de los implicados en el juicio. Gabriel ayudó a Maggie a abrirse paso entre la multitud de periodistas. Vamos a la oficina. Abrió la puerta del coche. Necesitas una distracción. Pasaron la tarde trabajando en el proyecto del centro comercial. Ruth trajo la cena, intentó hacer bromas,
manteniendo un aire de normalidad. El teléfono sonaba constantemente. Otras víctimas de Judy, periodistas, investigadores. Maggie apagó el sonido concentrándose en los planos. ¿Sabes? Gabriel miraba la maqueta de un edificio. A veces hay que derribar algo viejo para construir algo nuevo. La clave está en poner bien los cimientos. Maggie levantó la vista de los papeles. ¿Hablas de arquitectura o de la vida? De las dos cosas. Sonrió. Mañana es un gran día. Tienes que descansar. En casa, Maggie permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, contemplando las luces de la ciudad. Mañana se decidiría el destino no solo de Judy, sino de todas sus víctimas. El teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Ethan. Hay nuevos testigos. Mañana va a hacer calor. El segundo día del juicio empezó con una sensación. Una mujer bajita con un estricto traje gris entró en la sala. Sylvia Porter, antigua directora financiera de una de las empresas de Judy. Llevo años callada. Sylvia frotó nerviosamente su pañuelo. Por miedo. Amenazaba a mi familia. Tenía conexiones criminales. El fiscal Mitchell extendió cuidadosamente los nuevos documentos sobre la mesa. SRA. Porter, diga al tribunal cómo actuó la acusada. Fue un plan complicado. Sylvia se sacó las gafas. Judy creó una red de empresas fantasma. Cada empresa no existía durante más de un año. El dinero de las víctimas pasaba por ellas. Se dividía en pequeñas cantidades, se movía entre cuentas, desaparecía en paraísos fiscales. En la pantalla aparecieron gráficos del flujo de fondos. Líneas rojas unían empresas, cuentas, transacciones bancarias. Llevé la contabilidad de 3 de esas empresas. Sylvia señaló los documentos. Judy siempre seguía el mismo guión. Primero se ganaba la confianza de un hombre casado con éxito. Luego iniciaba una aventura y rompía la familia. Al mismo tiempo, preparaba el escenario para el fraude financiero. Los abogados de Judy saltaron. «Protesto. El testigo está sacando conclusiones infundadas». Denegada. El juez Payne examinó los gráficos. «Continúe, SRA. Porter». Tenía ayudantes, abogados, financieros, expertos en falsificación de documentos. Sylvia desplegó una hoja de nombres. Lo escribí todo. Sabía que la verdad saldría a la luz algún día. Judy parecía ansiosa por primera vez en el juicio. Escribió rápidamente notas para los abogados, frunciendo el ceño, mordiéndose el labio. El siguiente testigo fue Michael Dawson, especialista en ciberseguridad. Hemos analizado los correos electrónicos del acusado. Mostró capturas de pantalla de la correspondencia. Hay un claro patrón de actividad en los últimos 5 años. Aquí está la planificación para reunirse con la víctima. Aquí está la recopilación de información sobre la situación financiera de la familia. Aquí están las instrucciones a los autores para falsificar documentos. El fiscal mostró carta tras carta. Judy discutía los detalles de las maquinaciones, daba instrucciones a los cómplices, planeaba nuevos crímenes. De particular interés es la correspondencia con un tal Alexander Reeves. Michael abrió una nueva carpeta. Se especializó en la creación de documentos falsos. Cada firma, cada sello era obra suya. Hubo movimiento en la sala. La policía hizo entrar a un hombre alto esposado, el mismo Reeves detenido el día anterior. El señor Reeves ha accedido a cooperar con la investigación. El fiscal Mitchell se dirigió al juez. Está dispuesto a hablar de todos los episodios de trabajo con el acusado. Alexander Reeves habló en voz baja, detallando la tecnología de falsificación de documentos. Judy le pagaba generosamente. Miles de dólares por cada juego de papeles falsificados. El último pedido fue particularmente grande, señaló a Vincent. Un juego completo de documentos para volver a registrar los bienes del señor Cooper, poderes, acuerdos de compra-venta, órdenes bancarias. Maggie recordaba esos mismos papeles.
copias impecables de la firma de su marido, sellos perfectamente imitados. Vincent se sentó con la cabeza gacha, su ego doliéndole con cada palabra. El fiscal presentó nuevas pruebas, un pendrive encontrado en la caja de seguridad de Judy. En este soporte hay un archivo completo de actividades delictivas. Michael Dawson abrió los archivos. Fotos de las víctimas, copias de documentos falsificados, instrucciones a los autores, flujo de dinero. En la pantalla aparecieron rostros familiares, todos los hombres a los que Judy había estafado. Exitosos, confiados, sonreían a la cámara, inconscientes de la trampa que se estaba preparando. Ella guardaba archivos detallados de cada víctima. Michael hojeó los archivos, hábitos, debilidades, situación financiera, círculo social, una auténtica cacería. Los abogados defensores pidieron un receso, pero el juez denegó la moción. Las pruebas aparecieron una tras otra. Declaraciones de testigos, registros bancarios, correspondencia electrónica. Sylvia Porter presentó grabaciones de conversaciones entre Judy y sus cómplices. Ella planeaba cada movimiento. Estas son las instrucciones para procesar a las víctimas, cómo ganarse la confianza, qué hilos mover, cuándo pasar a la acción. En la sala se introdujeron cajas de documentos, un archivo de la actividad delictiva incautado durante el registro. Los expertos forenses confirmaron la autenticidad de las pruebas. No estamos ante un simple estafador. El fiscal miró a los presentes. Se trata del organizador de un grupo criminal que lleva años operando. Cada operación fue cuidadosamente planeada, cada víctima elegida por una razón. Judy finalmente no pudo soportarlo más. No puedes probar nada. Todo es una invención. ¿En serio? Sarah Mitchell sacó su última baza, la cinta de vídeo. Entonces explica esto. La propia Judy apareció en la pantalla dando instrucciones a Reeves sobre cómo falsificar documentos. La grabación había sido realizada por una cámara oculta en su despacho. Quiero una copia perfecta de la firma. Su voz sonaba áspera. Cooper no puede sospechar de un cambio. Si lo hace, le pagarán el doble. Se hizo el silencio en la sala. Los abogados defensores se miraron confundidos. Judy palideció. Su confianza se desmoronaba ante sus ojos. Maggie se quedó mirando a la antigua amante de su marido. La mujer delicada y elegante se había convertido en una bestia perseguida. La máscara de nobleza había caído, revelando su verdadero rostro. Solicito un receso. El abogado principal de Judy se levantó. Tenemos que consultar con la acusada. El juez Payne asintió. 30 minutos. En el pasillo, Maggie se encontró con Ethan Morrow. Ha estallado. El detective sonrió. La cinta de vídeo fue la gota que colmó el vaso. ¿De dónde salió? Sylvia Porter instaló cámaras ocultas en la oficina. Seguro. Ethan sacó sus cigarrillos. Mujer lista. Vincent se acercó a ellos. Hablé con la fiscal. Está ofreciendo un trato, una confesión completa a cambio de una sentencia reducida. ¿Y Judy? Parece que lo aceptará. Parecía agotado. Su imperio se desmorona. Tras la pausa, el ambiente en la sala cambió. Judy discutía en voz baja con los abogados sobre algo. Finalmente, el principal abogado defensor se dirigió al juez. Señoría, nuestra cliente está lista para declarar. Judy se levantó lentamente. Su voz sonaba apagada. Me declaro culpable. Estoy dispuesta a nombrar a todos los cómplices y a revelar los detalles de las operaciones. El fiscal sonrió triunfante. Creo que necesitaremos tiempo para procesar la confesión. El juez Payne levantó la sesión hasta el día siguiente. Los periodistas se apresuraron hacia las salidas. La primicia exigía cobertura inmediata. Maggie estaba reuniendo documentos cuando Elizabeth Morrison se le acercó. Gracias. Abrazó a Maggie con fuerza. Si no fuera por tu persistencia, Judy habría seguido arruinando vidas. Es una victoria que compartimos. Maggie sonrió. Ahora se hará justicia.
El vestíbulo del tribunal bullía de actividad. Las víctimas de Judy intercambiaban impresiones. Los periodistas recogían los comentarios de los implicados en el juicio. Gabriel esperaba a la salida. ¿Vamos a la oficina? Hay trabajo atrasado. Sí, el trabajo te ayudará a despejar la mente. Maggie echó un último vistazo al juzgado. Aunque ahora será más fácil, por fin se sabe la verdad. Marta llamó por la noche. Estoy orgullosa de ti, cariño. No te rendiste, no te dejaste engañar. ¿Cómo está Vincent? Deprimido, pero quizás sea lo mejor. La mujer mayor suspiró. A veces hay que tocar fondo para empujarse y volver a levantarse. Maggie tardó mucho en dormirse. Los acontecimientos de los últimos meses se agolpaban ante sus ojos. El matrimonio roto, la traición, la lucha por la justicia. Pero todo había terminado. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida. La sala del tribunal estaba abarrotada. El último día del juicio atraía la atención no solo de los periodistas, sino también de los ciudadanos de a pie. La historia de Judy Lancer, que había destruido muchos destinos, se había convertido en el tema principal de las noticias. Maggie estaba sentada en primera fila, junto a las demás víctimas de la estafadora. Elizabeth Morrison se frotaba nerviosamente el collar. Robert Patterson revisaba cabizbajo los documentos. La familia Berger iba cogida de la mano. El juez Payne tomó asiento. Judy entró en la sala, pálida, agotada, pero tratando de mantener la dignidad. La siguieron los abogados con las carpetas de confesiones. El tribunal leerá ahora el veredicto. La voz del juez sonaba solemne. La acusada Judith Lancer, también conocida como Catherine Blackwood, ha sido declarada culpable de gran fraude, falsificación, blanqueo de dinero y organización de un grupo criminal. Judy permaneció inmóvil, con la mirada fija en un punto. Su impecable imagen de empresaria de éxito se había desmoronado por completo. Teniendo en cuenta la admisión de culpabilidad y la cooperación con la investigación, el tribunal condena al acusado a 12 años de prisión, que deberá cumplir en una colonia de régimen general. El juez pasó página. También ordeno que se confisquen todos los bienes obtenidos por medios delictivos y que se indemnice a las víctimas. Un murmullo se levantó en la sala. Las víctimas de Judy se abrazaron, algunas llorando de alivio. La fiscal Mitchell asintió satisfecha mientras recogía los papeles. Esto no ha terminado. Judy alzó la voz de repente. Tengo contactos, influencias, apelaré. No es probable que eso ayude. Ethan Morrow se acercó a Maggie en silencio. Hay demasiadas pruebas. Y sus cómplices están testificando activamente, tratando de suavizar su destino. Vincent se sentó a un lado, agotado y envejecido. Martha cogió la mano de su hijo, diciéndole algo en voz baja al oído. Tras la vista, los periodistas rodearon a los participantes en el juicio. Los flashes de las cámaras, los micrófonos, las preguntas interminables. Maggie se abría paso entre la multitud de periodistas cuando Gabriel la alcanzó. He aparcado a la vuelta de la esquina. ¿Vamos a la oficina? En el coche, por fin se relajó. La tensión de las últimas semanas iba desapareciendo, sustituida por el cansancio y una extraña desolación. «Sabes», condujo Gabriel con cuidado, mirando a Maggie, «a veces el final es el principio de algo nuevo». Ruth se reunió con ellos en la oficina con tazas de té caliente y pasteles recién horneados. La anciana asistente tenía el don de crear un ambiente acogedor, incluso en los momentos más difíciles. Los inversores han aprobado el diseño final del centro comercial. Extendió los documentos sobre la mesa. La construcción empezará en un mes. Maggie se sumergió en su trabajo. Dibujos, presupuestos, aprobaciones. La rutina familiar la ayudó a recuperar el equilibrio interior. Hacia el atardecer, Elizabeth Morrison llamó. «No te lo vas a creer.
La policía encontró cuentas en un banco suizo. Judy tenía millones guardados allí. Ahora ese dinero será devuelto a sus legítimos propietarios. Maggie miró las noticias en Internet. La historia de Judy Lancer era noticia de primera página. La siguiente llamada fue de Martha. Vincent quiere hablar contigo. Está muy arrepentido. Ahora no es el momento. Maggie negó con la cabeza. Deja que asuma primero las consecuencias de sus actos. Por la tarde, el detective Morrow pasó por el despacho. Trajo una carpeta con documentos de recuperación de activos. El proceso ya ha comenzado. Ethan desplegó los papeles. Las cuentas bancarias han sido descongeladas. Las propiedades están siendo devueltas a sus legítimos propietarios, pero va a llevar tiempo. Es un plan de fraude demasiado complicado. Maggie estudió los documentos. Judy había operado a gran escala. Docenas de empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales, transacciones financieras enrevesadas. ¿Cómo ha podido quedar impune durante tantos años? Profesionalidad y contactos. El detective encendió un cigarrillo. Además, las víctimas preferían callar. Reputación, orgullo, falta de voluntad para admitir que les habían hecho daño. Gabriel entró en el despacho con nuevos bocetos del centro comercial. Siento interrumpir. Maggie, necesito tu opinión sobre la entrada. Se inclinó sobre los dibujos, analizando habitualmente las proporciones y la funcionalidad. El trabajo siempre había sido su salvación. Sabes, Ethan recogió el papeleo. He visto muchos casos como este, pero tu historia es especial. No te rendiste, no te dejaste doblegar. Tarde esa noche, Sylvia Porter llamó. Judy está tratando de llegar a un nuevo acuerdo. Promete resolver otros crímenes a cambio de indulgencia. ¿Crees que tiene algo que decir? Seguro que sí. Eso es solo la punta del iceberg. Sylvia guardó silencio un momento, pero ya es demasiado tarde para regatear. Maggie se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad nocturna se difuminaban en la oscuridad. En algún lugar, en la celda de un centro de detención, Judy Lancer planeaba nuevos movimientos, pero su juego había terminado. A la mañana siguiente, los periódicos se llenaron de titulares sobre el veredicto. Los periodistas saboreaban los detalles, los expertos analizaban la trama, los psicólogos especulaban sobre la naturaleza de la manipulación. A la oficina llegó un paquete de Robert Patterson, copias de documentos que demostraban sus derechos sobre el negocio que Judy le había quitado. Por fin se ha hecho justicia. Sonaba feliz. Ahora podemos empezar de nuevo. Maggie se sumergió en el proyecto. Gabriel aportó nuevos cálculos y discutieron largo y tendido los detalles técnicos. «Sabes», interrumpió bruscamente la discusión, «eres increíble. Después de todo lo que ha pasado, sigues adelante». Ella sonrió débilmente. «Tengo trabajo, amigos, metas. Judy no podría quitarme eso». Por la noche, Vincent llamó. Su voz sonaba insegura. «Estoy vendiendo una participación en un bufete de abogados. Parte del dinero se destinará a compensar a los clientes perjudicados por mi ceguera». Buena decisión. Maggie intentó hablar con calma. «Además, me voy de la ciudad. Necesito un nuevo comienzo». Colgó el teléfono. Los momentos felices de su matrimonio volvieron a su mente. Ahora parecían imágenes de la vida de otra persona. Ruth trajo el correo de la tarde, una tarjeta de Elizabeth Morrison perdida entre las cartas de negocios. «Gracias por tu apoyo. Has ayudado no solo a desenmascarar a Judy, sino a devolverme la fe en la justicia». Maggie dobló los papeles. Había sido un día largo pero productivo. El proyecto del centro comercial avanzaba. Las viejas heridas cicatrizaban lentamente. Gabriel estaba esperando junto al coche. «¿Necesitas que te lleve?» «Gracias, pero iré andando. Necesito despejarme». Caminó por la ciudad nocturna observando a los apresurados transeúntes. Cada uno llevaba su propia historia, sus propias victorias y derrotas.
Su teléfono vibró. Un mensaje de Ethan. Mañana trasladan a Judy al reformatorio. Fin de la historia. Maggie levantó los ojos hacia el cielo cada vez más oscuro. El final, sin duda, pero también un principio, un nuevo capítulo, una nueva vida, nuevas posibilidades. En su bolsillo estaban las llaves de la oficina, su fortaleza, su salvación, su futuro. Mañana había mucho trabajo por hacer, y ella estaba preparada. El sol primaveral inundaba el amplio vestíbulo del nuevo centro comercial. Maggie estaba de pie junto a las ventanas panorámicas, observando los últimos preparativos para la gran inauguración. Había pasado un año desde la sentencia de Judy Lancer, un año de duro trabajo y de redefinición de la vida. Gabriel había estado revisando el sistema de iluminación, dando instrucciones a los técnicos. Su dedicación al proyecto y su profesionalidad desempeñaron un papel enorme en la finalización con éxito del edificio. Todo listo. Se acercó a Maggie, con emoción en los ojos. Los invitados llegarán dentro de una hora. Ruth estaba ocupada organizando el buffet, colocando las placas con los nombres de los invitados. A pesar de su edad, conservaba una energía y una atención al detalle extraordinarias. Los periodistas ya se están reuniendo en la entrada. La anciana ayudante corrigió un arreglo floral. Parece que la inauguración será lo más destacado de la temporada. Maggie echó un vistazo a la espaciosa sala. Para ella, el proyecto del centro comercial era algo más que un trabajo. Era un símbolo de renacimiento, una prueba de la capacidad de crear lo nuevo después de que lo viejo hubiera sido destruido. Elizabeth Morrison entró en el vestíbulo, elegante con un estricto traje de negocios. No podía faltar tu triunfo. Abrazó a Maggie. Es asombroso. Has creado algo especial. Durante el último año había surgido entre ellas una fuerte amistad. Habiendo pasado por pruebas similares, habían aprendido a apoyarse mutuamente, a encontrar la fuerza para seguir adelante. ¿Cómo va tu nuevo negocio? Maggie recordó cuando Elizabeth había decidido montar una empresa de consultoría. Está creciendo. Tengo algunos clientes fijos. Elizabeth sonrió. Ya sabes, a veces la traición abre nuevas oportunidades. Ethan Morrow se unió a ellos, cambiando su habitual Macintosh por un estricto traje. Impresionante edificio. El detective echó un vistazo al espacioso vestíbulo. Por cierto, hay novedades sobre Judy. ¿Qué tipo de novedades? Intentó organizar algún tipo de fraude en la colonia, pero la descubrieron enseguida. Ethan sacudió la cabeza. Parece que no sabe vivir de otra manera. Maggie recordó la última vez que había visto a la antigua amante de su marido, el rostro pálido tras las rejas, la mirada apagada de la mujer antaño segura de sí misma. ¿Qué hay de Vincent? ¿Alguna información? Se mudó a Portland, consiguió trabajo como abogado en un pequeño bufete. El detective sacó sus cigarrillos pero escondió el paquete cuando recordó dónde estaba. Empezó de cero. Martha escribía a Maggie con regularidad, hablándole de su hijo. La anciana se tomó muy mal su derrumbe, pero mantuvo su fe en la posibilidad de redención. Los primeros invitados aparecieron en el vestíbulo: inversores, representantes de la administración municipal, periodistas. Gabriel estrechó discretamente la mano de Maggie. Te toca, puedes hacerlo. Ella subió al pequeño escenario. Decenas de ojos la miraron. Los flashes de las cámaras iluminaban su rostro. Buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a la inauguración del nuevo centro comercial. Su voz sonaba segura. Este proyecto es el resultado de un gran equipo de profesionales que han creído en crear algo especial. Maggie habló del concepto del edificio, de las soluciones arquitectónicas únicas, de la creación de un espacio para socializar y relajarse. Pero detrás de las palabras oficiales había un significado más profundo, una historia de superación, de renacimiento de las cenizas. Tras la ceremonia de inauguración comenzó el buffet.
Los invitados deambularon por las amplias galerías, admiraron el diseño y debatieron las perspectivas del proyecto. Robert Patterson, que había logrado reconstruir su negocio tras las maquinaciones de Judy, se acercó a felicitar a Maggie. Viendo este edificio, me doy cuenta de que nada es imposible. Se trata de no rendirse. A ellos se unió la familia Berger. Alan desarrolló con éxito la nueva empresa y su mujer creó una organización benéfica para ayudar a las víctimas de los estafadores. Pensamos crear un fondo de ayuda a las víctimas de delitos financieros. Sarah Berger tendió un folleto a Maggie. Necesitamos ayudar a otros a afrontar situaciones similares. La tarde pasó volando. Cuando los últimos invitados se hubieron dispersado, Maggie subió a la azotea del edificio. El sol poniente coloreaba la ciudad con tonos dorados. Gabriel la encontró allí y le tendió una taza de café. ¿En qué estás pensando? En la vida, en lo mucho que puede cambiar en un año. Ella miró el paisaje urbano. Sabes, estoy agradecida por esta terrible experiencia. Me ha hecho más fuerte. Siempre has sido fuerte. Él se puso a su lado. Es solo que no todo el mundo lo veía. Esa noche Maggie volvió a su nuevo piso, luminoso, espacioso, lleno de aire y luz. Había vendido la vieja casa, demasiados recuerdos dolorosos. Sobre la mesa había una carta de Martha. Querida, espero que la inauguración haya ido bien. Vincent ha estado preguntando por ti. Creo que por fin empieza a darse cuenta del coste de sus errores. Quizá algún día encuentre la fuerza para pedir perdón en persona. Maggie se acercó a la ventana. El pasado se iba desvaneciendo poco a poco, dando paso a nuevas esperanzas y posibilidades. Sonó el teléfono. Ruth le estaba recordando la reunión de mañana con posibles clientes. El estudio de arquitectura prosperaba y los encargos llegaban con regularidad. Descansa hoy. La voz de la antigua asistente sonaba cariñosa. Te lo mereces. Esa noche, a última hora, llegó un mensaje de Elizabeth. Vi la cobertura de la inauguración. Estabas radiante. Es una victoria, amigo. Nuestra victoria juntos. Maggie empezó a prepararse para irse a la cama cuando sonó el timbre. Gabriel estaba en el umbral con una botella de champán. Pensé que deberíamos celebrar el éxito de verdad. Se sentaron en el balcón a contemplar la ciudad nocturna. La conversación fluyó con facilidad, sin tensiones ni incomodidades. ¿Sabes? Gabriel miró a Maggie. Llevo mucho tiempo queriendo decirte, eres una mujer increíble. Ella sonrió. Solo tienes que aprender a creer en ti misma y en la gente que te rodea. Por la noche, Maggie no pudo dormir durante mucho tiempo. Repasaba mentalmente los acontecimientos del último año, la traición de Vincent, las maquinaciones de Judy, el juicio, la construcción del centro comercial, el apoyo de sus amigos. La vida le había dado una dura lección, pero había sobrevivido. Además, se hizo más fuerte, más sabia, aprendió a apreciar el presente y a creer en el futuro. Al amanecer llegó un mensaje de Ethan. Gracias por invitarme a la inauguración. Has demostrado que después de la tormenta viene el sol. Maggie sonrió. Había un nuevo día por delante, nuevos proyectos, nuevas oportunidades. El pasado quedaba atrás, dejando tras de sí no solo cicatrices, sino una experiencia inestimable. Empezó a prepararse para ir a trabajar. Los planos de un nuevo proyecto la esperaban en la oficina. La vida seguía y ella estaba preparada para nuevos retos.